Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Les voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Job, en el capítulo 42, y le vamos a dar lectura. Amén. Dice la palabra del Señor: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a orar para que el Señor sea guiando mis labios y mi corazón y que su palabra pueda tocarse nuestras vidas y nos pueda cambiar. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por todo lo que tú has sido con cada uno de nosotros. Por cada día, Señor mi Dios, dirigir nuestros pasos y acercarnos más a usted. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te ruego que esta palabra, Señor mi Dios, pueda tocar nuestras vidas, pueda transformar nuestros corazones, Señor mi Dios, y que nos pueda ayudar, Padre Celestial. Sea usted dirigiendo todo. Lo dejo ante tu presencia en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, aquí, mis hermanos, nos encontramos frente a una hermosa declaración por parte de Job, que cuando la leemos entendemos la profundidad de lo que este hombre sentía por Dios. Él estaba maravillado por él, por la forma en la que Dios actuaba, por la forma en la que Dios obraba. Pero si nosotros, mis hermanos, nos concentramos o nos basamos solo en el capítulo 42, jamás vamos a comprender todo lo que Job tuvo que vivir para poder llegar a decir esta tremenda afirmación. Si nosotros leemos el libro de Job, podemos ver que en el capítulo 1, que Job tuvo que enfrentar circunstancias terribles que sucedieron en un solo día. La palabra del Señor dice que Job perdió su negocio, su riqueza, perdió sus hijos y su salud. Aparte de eso, recibió la crítica de sus amigos, que llegaron a la conclusión de que Job en realidad era un hipócrita y que había pecado en oculto y que Dios lo estaba castigando. Y para añadir más pesar, su esposa, su compañera, lo instaba para que maldijera a Dios por todo lo que él estaba viviendo. Y si nosotros avanzamos al capítulo 3 del libro de Job, vemos que él llega a maldecir el día en el que nació, debido a la situación en la que él se encontraba, a los problemas que él estaba enfrentando. En ningún momento en este capítulo Job reniega de Dios o lo maldice, pero a través de sus palabras, mis hermanos, si nosotros lo leemos completo, podemos ver la angustia por la que él estaba pasando. Un deseo profundo de no estar viviendo las circunstancias, incluso el deseo de no haber nacido para venir a sufrir a este mundo. También podemos ver en el versículo 23 de ese mismo pasaje del capítulo 3 que Job temía lo que le estaba aconteciendo. Él, antes de que lo viviera, él tenía ese temor de que pudiera venir alguna prueba a su vida. Y en este capítulo, Job hace 5 preguntas que incluyen el por qué. El dolor y sufrimiento tal vez serían más llevaderos si tan solo él comprendiera por qué Dios lo permitía. ¿Por qué? Es una pregunta fácil de hacer, pero no siempre es una pregunta a la que Dios contesta de inmediato, ¿ya? Y
Y muchas veces, mis hermanos, es la misma pregunta que viene a nuestra mente cuando nos tocan vivir circunstancias que no entendemos, cuando cuando a nuestra puerta toca el dolor, cuando nos embarga la tristeza y no tenemos respuesta. Muchas veces sin poder consolar a quienes nosotros amamos, sin poder hacer frente al dolor, tal vez muchas veces estamos queriendo escapar de todo. Muchas veces igual nos enfrentamos a situaciones con personas a nuestro lado que nos preguntan ¿por qué Dios permite esto o aquello? Sin poder dar una respuesta. Hay veces también que somos juzgados por nuestras circunstancias, así como lo hicieron los amigos de Job. Y las personas dicen, esto le está pasando porque está lejos de Dios. Y son palabras o afirmaciones que a veces se escuchan a menudo. Pero lo bello de ser un hijo de Dios es que Dios nos deja las enseñanzas a través de las escrituras. En la Biblia tenemos consejo para todos, mis hermanos. Y en el libro de Job tenemos un gran ejemplo de cómo podemos enfrentar el dolor. Este hombre, mis hermanos, no se quedó callado ante su situación. Este hombre manifestó su angustia y sus quejas ante Dios. Si nosotros leemos el capítulo 10 en el versículo 1 y 2 dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de alma y diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Y en sus palabras notamos esa necesidad que tenía de comprender su situación. Él con sinceridad manifiesta su pesar. Y pasa por lo mismo que tal vez cada uno de nosotros hemos pasado. Una mente llena de preguntas sin obtener respuesta. A lo mejor un corazón lleno de miedo, porque muchas veces no sabemos cómo enfrentar las situaciones, lo único que queremos es escapar de ellas. Pero aquí en este libro encontramos que a pesar del dolor de este hombre y de los pensamientos que tal vez a él lo agobiaban, él no pierde la fe y se sostiene en las promesas de Dios. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, quiere que podamos entender que aunque nosotros tengamos pesar, aunque en nosotros existan miles de preguntas, aunque en nosotros tal vez muchas veces nuestra fe flaquee, Él está ahí para escuchar eso, para poder nosotros hablarlo con sinceridad ante Él, para decirle lo que sentimos, lo que realmente nuestro corazón siente cuando atravesamos estos momentos de dificultad. Si nosotros leemos en el capítulo 19, vemos cómo Job se sostiene en las promesas de Dios. Dice, en el versículo 25 al 27 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así se sentía Job, cansado, agobiado, se sentía sin fuerzas, pero a través de esa situación, de a lo mejor de esa vivencia que estaba viviendo, él tenía esta fe. Si nosotros vamos al capítulo 23, versículo 10, dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este libro, mis hermanos, es un libro maravilloso del cual podemos desprender muchas enseñanzas de cómo poder enfrentar el dolor. Y aquí vemos a un hombre que derramaba su corazón ante Dios con sinceridad. Él manifestó en varias oportunidades su queja y su frustración.
Pero a pesar de todo, este hombre sufrió cada prueba y esperó con paciencia en la fidelidad de Dios, de tal forma que él sabía que aunque muriera, sus ojos iban a ver al Salvador y que todo lo que le estaba aconteciendo le iba a permitir salir en victoria. Y lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es que podamos aprender a atravesar estos momentos de dolor. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles? En situaciones que son inesperadas, que muchas veces no las vemos venir. Lo inmediato en nosotros, lo natural, es llenarnos de miedo, de querer escapar, de no querer estar en ese momento, en ese lugar. Y nuestra mente viene un sinnúmero de pensamientos, muchas veces cuestionamientos, que son parte de nosotros, porque nosotros estamos en una lucha diaria con el mundo, con nuestra carne y también con Satanás, que nos hace la guerra. Y lo único que buscan es alejarnos de Dios, haciéndonos cuestionar la soberanía de Dios y su amor. Pero lo que Dios quiere que nosotros comprendamos es que si pasamos momentos de dolor, esto no significa que no nos ama o que nos está castigando. Su palabra nos dice claramente, mis hermanos, que nosotros no estamos exentos de las dificultades, de las penas, de las enfermedades, de las pérdidas. Lo que Dios quiere que comprendamos es que a través de todas estas circunstancias, Él está con cada uno de nosotros manifestándose a nuestra vida, en la misma forma que lo hizo con Job. Pero para esto nosotros debemos ser pacientes y enfrentar la situación por la cual estamos pasando. ¿Cómo? Acercándonos a Dios, tomándonos de la mano de Dios con paciencia y fe en sus promesas. Después de haber pasado esta gran prueba, mis hermanos, Job puede decir lo que leíamos al principio: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job entendió en sus momentos más oscuros que les tocó vivir, que él, siendo un hombre justo y temeroso de Dios, hablaba de lo que no entendía y pudo apreciar la omnisciencia de Dios y que no hay mente que Él no conozca. Si leemos el versículo 4, dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Siendo un hombre, mis hermanos, que ofrecía holocaustos a Dios con regularidad, viviendo de una forma recta, aún así entendió que la fe que él practicaba era solo porque la había escuchado de Dios. Pero después de todo lo que le aconteció en su vida, él pudo conocer a Dios y podía ver a Dios, sus ojos lo podían ver. Job logró conocer en profundidad a Dios a través de toda su travesía de dolor. Su fe fue refinada por el dolor. Mis hermanos, no sé lo que estás viviendo hoy, pero si estás pasando momentos de dificultad y estás paralizado sin entender nada, con tu mente y corazón lleno de preguntas y dudas que te hacen sentir peor, Dios hoy nos recuerda que Él sigue sentado en su trono y que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Cuando pasamos por este tipo de situaciones, nuestra única esperanza son las promesas de Dios y refugiarnos en su amor. Y te puedo asegurar que después de haber atravesado la tormenta, tu convicción será aún mayor, porque no hay nada más hermoso como el poder ver la obra de Dios en nuestras vidas. Tal vez no vamos a tener las respuestas a nuestras preguntas, pero sí vamos a tener la convicción de que podremos ver la dirección de Dios en nuestra vida, cómo Él actúa y cómo a través de las distintas dificultades va trazando nuestro camino y va demostrando su grandeza y atributos obrando en medio de nuestras vidas. Cuando hablamos de ver a Dios, a veces es difícil explicarlo porque no lo vemos de forma literal, pero sí percibimos su presencia en las distintas circunstancias de nuestra vida. Si hoy tu prueba, tu dolor, lo que esté sucediendo no te permite ver a Dios, pídele que te muestre cómo Él es parte de tu vida, cómo Él te acompaña en este momento de dolor. Preséntate ante Dios y manifiesta lo que te está aconteciendo. Pídele fuerzas. Pídele que anhelas poder apreciar cada huella que Él va dejando en tu vida. No te alejes de Dios. Todo lo contrario, acércate, que Él te está esperando para poder mostrarte su bondad, su poder, su misericordia, para poder brindarte esa paz y consuelo que tal vez necesitas y que hoy día no la tienes. Para poder enseñarte que a pesar del dolor y la angustia y de todo lo que te pueda estar aconteciendo, tú no estás solo. Y Él es quien te sostiene cuando ya no puedes más. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y su alma estaba desfalleciendo. Dios quiere darte esa esperanza y que tú te puedas afirmar en sus promesas. ¿Es difícil? Sí. ¿Es crudo? Sí. ¿Duele mucho? Sí. Pero con Dios se hace todo más llevadero. Así que te invito a que te puedas acercar al Creador, que te está esperando, para que tú puedas contarle lo que hoy día tú estás viviendo y Él te pueda abrazar con ese amor eterno con el que te ama. Que Dios te bendiga y que nos ayude a poder aplicar la palabra, mis hermanos, y a caminar con fe y esperanza y paciencia